Hola a todas, espero que se encuentren muy bien. Como siempre les mando un gran saludo. En esta ocasión el video es para las alumnas de nivel 3 de idioma mandarín, que en este caso entonces serían las alumnas de quinto primaria. Nos toca cubrir el día de hoy el tema 3.2 de la guía de adecuación curricular número 3. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la gramática, tal como ustedes lo pudieron ver en su guía. El tema 3.1 fue el de vocabulario, ¿verdad? Entonces, como siempre les recomiendo que ya tengan el vocabulario bien memorizado para que este tema de gramática no les vaya a costar y se van a dar cuenta que de hecho es un tema bastante fácil, ¿verdad? Vamos a trabajar para este tema con las preposiciones del lugar y también con el verbo estar. Entonces, vamos a empezar hablando del verbo estar. Quisiera únicamente recordarles que anteriormente hemos trabajado con otro verbo que es el verbo sure. Este verbo es el verbo ser y es muy importante que no confundamos estos dos verbos, ¿sí? Porque como se podrán dar cuenta, significan cosas totalmente distintas, ¿verdad? Incluso en nuestro idioma, en español, no es lo mismo que yo utilice el verbo ser a el verbo estar, ¿ok? Entonces, para este tema, ojo con eso, no vamos a estar utilizando el verbo ser, sino que vamos a estar haciendo uso de este nuevo verbo, que es el verbo sein, estar. Entonces, el verbo sein nos va a servir o nos va a ayudar para poder indicar el estado del sujeto, es decir, de quién yo estoy hablando en esta oración. Eso es algo con lo que ustedes ya están bastante familiarizados. En este tipo de oraciones, entonces vamos a estarnos refiriendo al estado de encontrarse o, si bien lo quieren ver de esta forma, de hallarse en un lugar específico. ¿Quién se va a encontrar o hallarse en ese lugar específico? El sujeto, es decir, de quién nosotros estamos hablando en la oración. Para esta gramática sí debemos tener bastante atención a esto porque vamos a estar utilizando dos sustantivos, ¿sí? El primer sustantivo, y ahorita que veamos la tabla gramatical, creo que lo van a lograr comprender bastante y vamos a ver los ejemplos que utilizan el mismo vocabulario pero en diferente orden. Entonces se van a dar cuenta que el primer sustantivo que vamos a mencionar en la oración es el sustantivo del cual estamos dando la ubicación. Mientras que el segundo sustantivo en la oración es el que nos va a funcionar como el punto de referencia, es decir, nos va a ayudar a decir en dónde es que se encuentra el primer sustantivo. Por decirlo así, el primer sustantivo del cual vamos a estar nosotras hablando en la oración va a ser nuestro sujeto, mientras que el segundo sustantivo va a ser el predicado o el complemento de la oración. Es decir, el segundo sustantivo me va a indicar dónde es que se encuentra el primer sustantivo, ¿ok? Y acá bastante cuidado con esto del orden gramatical, ¿ok? Es muy importante que prestemos atención a esto porque tal y como lo sabemos en español también, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga la mochila está adentro de la canasta a que yo diga la canasta está adentro de la mochila. Si se dan cuenta, son las mismas palabras. Sin embargo, con el simple hecho de alterar el orden gramatical, ya tiene un significado totalmente distinto. Y lo mismo sucede entonces en mandarín. Pasando entonces ya a al cuadro gramatical, el primero que tenemos entonces acá es de la forma afirmativa, ¿sí? Entonces acá utilizamos, como pueden ver, el verbo sein, el verbo estar, y tenemos acá señalado entonces, creo que esta tabla, si se dan cuenta, tiene bastantes títulos, pero es para que ustedes puedan guiarse y para que sepan de qué es lo que estoy hablando y en qué lugar es que está de lo que yo estoy hablando. Acá tenemos entonces señalado el sustantivo número 1, que va a ser mi sujeto, y acá tengo el sustantivo número 2. En la primera oración entonces tengo Shu bao, que significa mochila, ¿verdad? O bolsón. El verbo zai. Y tengo entonces el sustantivo 2. Lan zi he li mian.
mi preposición de lugar que indica entonces en qué lugar es que se encuentra, ¿sí? Recordemos que en el tema anterior, del cual ustedes ya entregaron sus planas, ustedes tenían ahí una lista de preposiciones de lugar, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben cómo se dice afuera, por debajo, encima, a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. Y todas esas preposiciones de lugar las podemos utilizar acá. Todo va a depender de dónde es que ustedes quieren indicar que se encuentra este sujeto del cual estamos hablando en la oración. Entonces, ¿de quién estoy hablando en esta oración? Estoy hablando de la mochila. 书包在篮子盒里面. ¿Ok? Entonces, acá ustedes abajo tienen los significados para que se puedan apoyar en eso. La mochila, ¿sí? La mochila está adentro, 里面, ¿sí? Porque eso es lo que significa esta preposición de lugar. Adentro, está adentro ¿de dónde está? En el sustantivo 2, ¿sí? Recuérdense que este sustantivo 2 es el que me sirve como el punto de referencia, ¿verdad? Entonces, adentro de la canasta, ¿sí? Al contrario, entonces ahora acá tenemos el ejemplo B. Acá, si se dan cuenta, estamos utilizando el mismo vocabulario, ¿sí? Tenemos acá entonces 篮子盒, 篮子盒, y acá tenemos 书包, 书包, ¿sí? Tenemos el mismo verbo, el verbo sí es imprescindible, siempre lo tenemos que tener en la oración, y la preposición de lugar, ¿verdad? Por supuesto, porque sin la preposición de lugar, no puedo indicar entonces en dónde específicamente es que se encuentra, ¿verdad? Recordemos que esto me ayuda a decir está encima de, está a la derecha o dónde es que se encuentra, ¿verdad? Entonces, acá si se dan cuenta tenemos exactamente el mismo vocabulario. Sin embargo, le cambiamos el orden. En el ejemplo B, entonces, el sustantivo 2 pasó ahora a ser sustantivo 1 y el que originalmente era sustantivo 1 ahora pasó a ser sustantivo 2. Pero como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, hay que tener cuidado con el orden gramatical porque entonces cambia el significado en su totalidad. Aquí entonces, como se podrán dar cuenta, 篮子盒在书包里面. Entonces ahora, ¿de quién estoy hablando en este ejemplo B? ¿Quién es mi sujeto? Estoy hablando de la canasta. 篮子盒在, la canasta está. Y acá, si se dan cuenta, acá incluso tenemos una división en la tabla, ¿verdad? Aquí estoy hablando en qué lugar, ¿ok? Entonces, 篮子盒在, la canasta está. ¿Dónde es que está? ¿Ok? Entonces, acá está 书包里面, la mochila adentro. Entonces, está adentro de la mochila, ¿sí? Y ojo con algo acá también. Si se dan cuenta, llevamos un orden de sustantivo 1, verbo, sustantivo 2 y preposición de lugar. Este orden es muy importante que lo sigamos, ¿sí? En específico, este orden que ustedes tienen señalado acá en esta segunda fila de la tabla, ¿sí? Sujeto 1, verbo, sustantivo 1, verbo, sustantivo 2 y preposiciones de lugar. No va a tener sentido la oración si ustedes vienen, por ejemplo, y cambian la preposición del lugar antes del sustantivo. Yo sé que probablemente ustedes van a pensar, bueno, pero es que en español primero decimos la preposición del lugar y luego decimos de dónde, ¿verdad? Por ejemplo, si se dan cuenta aquí en el significado en español, la canasta está adentro, aquí está la preposición del lugar y luego dice de la mochila. Sin embargo, recordémonos, y ya es algo que hemos hablado con anterioridad, que cada idioma tiene sus propias reglas gramaticales, ¿verdad? Entonces, si yo no sigo esas reglas gramaticales, es muy difícil que logre comunicarme de forma efectiva y que la gente logre entenderme pues en su totalidad el mensaje que estoy tratando de hacer llegar, ¿verdad? Entonces,
Ojo con esto, por favor, que no debemos cambiar el orden de la preposición del lugar. Recordemos que por ese motivo es que utilizamos los cuadros gramaticales para que sepamos en qué orden y cuáles son los elementos que debo ir colocando en las oraciones para poder formularlas de forma exitosa, ¿verdad? Acá entonces habíamos trabajado la forma afirmativa. Ahora pasando a la forma negativa, vamos a ver que realmente ya una vez con el tema de la forma afirmativa bastante claro, la forma negativa ya es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, sigue el mismo orden, ¿verdad? Tengo mi sustantivo 1, tengo el verbo, tengo el sustantivo 2 y la preposición del lugar. Es decir, no se alteró el orden que llevaban estos elementos. El único cambio que sí es bastante importante detectar acá es que definitivamente entonces tenemos que introducir el uso de una forma negativa, ¿sí? En este caso entonces estamos utilizando la palabra bu, que es una palabra que ustedes ya han utilizado bastante en oraciones anteriores. La hemos utilizado también con el verbo ser, ¿verdad? Entonces, acá en este caso la vamos a estar utilizando con el verbo sein, con el verbo estar. Y sabemos entonces que este carácter, bu, significa no. Por lo tanto, entonces, es lo que me ayuda a indicar la forma negativa que voy a necesitar en este tipo de oraciones. Entonces, acá tenemos nuevamente los ejemplos anteriores, pero en forma negativa. Shu bao bu zai, lan zi he li mian. Y en el B, otra vez, ¿verdad? Tenemos el mismo vocabulario, pero en este caso, entonces acá el sustantivo 2 se convirtió en sustantivo 1 y este que era anteriormente sustantivo 1 se convirtió en sustantivo 2. Y por ende, entonces, el significado podemos notar también cambia, ¿verdad? Lan zi he bu zai shu bao li mian. La mochila no está adentro de la canasta y en este caso, la canasta no está adentro de la mochila, ¿verdad? Entonces, la verdad creo que es un tema bastante fácil. Tal vez ustedes se impresionaron un poquito cuando vieron esta tabla que tenía varias columnas y que hablaba del sustantivo 1 y del sustantivo 2. Pero creo que si ustedes tratan de encontrarle el sentido, si tratan de encontrarle la lógica a la gramática, se van a dar cuenta que es de hecho bastante fácil, ¿verdad? Solo es cuestión de recordarnos que el primer sustantivo es el sustantivo que es mi sujeto del cual estoy hablando en la oración y el segundo sustantivo me ayuda a explicar en qué lugar es que está junto con la preposición del lugar. Y como bien sabemos, entonces, para la forma negativa, utilizo el carácter de bu antes del verbo. Muy importante siempre también acá que sigamos este orden de los elementos que tenemos indicado acá para que podamos lograr que nuestra oración se pueda entender al 100%. Entonces, en su tarea, ustedes tienen 2 tareas asignadas para este tema. Tienen la tarea 6, GAC3 y la tarea 7, GAC3. Para la tarea 6, entonces, ustedes deben escribir estas oraciones que ya las llevan ahí indicadas en su guía de adecuación curricular. Son 10 oraciones, ¿ok? Entonces, ojo con eso. No es que vayan a hacer oraciones libres, ¿verdad? Sino que estas son las oraciones que deben escribir, pero bastante cuidado con algo. Porque en la tarea 6, las tareas que ustedes van a escribir van a ser utilizando la forma gramatical positiva, ¿ok? Entonces, aquí en la tarea 6, solo vamos a utilizar la forma positiva. Acá no tienen que escribir las oraciones en forma negativa, ¿ok? Y entonces deben trabajar de la oración número 1 a la oración número 10. Y también bastante cuidado con algo, porque la instrucción dice que deben ilustrarlas, ¿ok? ¿Por qué las vamos a ilustrar? Porque a veces al ver
¿Cómo es que quedan los sustantivos? Es decir, al momento de que ustedes puedan observar, ok, la mochila está encima del escritorio, por ejemplo, o la mochila está a la derecha del escritorio, le vamos agarrando como más forma a esto del sustantivo 1 y al sustantivo 2. ¿Por qué? Porque entonces ya podemos ver lo que estamos tratando de transmitir en esa oración que acabamos de formular. Entonces, bastante importante, por favor, que no se les olvide ilustrar estas oraciones. Para la tarea 7, entonces, acá es donde ya vamos a trabajar las oraciones, pero con la forma negativa, ¿ok? Entonces, ya con esta vamos a trabajar las mismas oraciones que tenían acá en la tarea 6, ¿sí? Exactamente las mismas, pero las vamos a poner en forma negativa. Eso quiere decir que van a utilizar la palabra bu antes del verbo tsai para poder indicar la forma negativa. Entonces, si en la tarea 6 yo escribí en mandarín la mochila está encima de la silla, para la tarea 7 lo que debo escribir es la mochila no está encima de la silla. En la tarea 6, en la número 2, el cuaderno está afuera de la mesa. Entonces, en forma negativa en la tarea 7 debo escribir el cuaderno no está afuera de la mesa y así sucesivamente con las oraciones hasta la número 10. Para la tarea 7 ya no es necesario que ustedes ilustren porque ya ilustraron acá y obviamente entonces en la tarea 7 ya sabemos que sería lo opuesto de esta. Entonces en la tarea 7 solo deben escribir las oraciones y también bastante cuidado que en la tarea número 6 deben colocar la oración en caracteres y también, por favor, no se les olvide colocar el respectivo pinyin. Pueden escribir la oración en caracteres y abajo pueden colocar el pinyin de la oración. Para la tarea 7 ya no es necesario que coloquen el pinyin, sin embargo, obviamente sí es necesario que le coloquen sus caracteres, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado bastante este tema. Como se dan cuenta, cada vez hemos ido logrando avanzar más y más en gramática. Si ustedes se ponen a pensar hasta este punto, ya saben ustedes comunicar bastantes cosas en mandarín y por favor, en cualquier momento que ustedes tengan oportunidad, aunque sea ustedes solitas, yo sé que pues aquí hay menos oportunidad de que podamos interactuar con el idioma en mandarín, ¿verdad? Pero en cualquier momento que ustedes puedan, hagan uso de esto, ¿verdad? En cualquier momento ustedes traten de poder practicar, aunque sea ustedes solitas, si ven algún objeto del cual ustedes ya saben el nombre, por ejemplo, si ven un lapicero encima de la mesa, traten ustedes de recordarse cómo es que formularían esa oración en mandarín para que puedan ir practicando cada vez más todo lo que hemos ido aprendiendo. Les deseo entonces una muy bonita semana y les mando un gran saludo a todas.